Buenos días a cada uno de ustedes, chiquillos. Les respondo también aquí en el chat que me están saludando. Tengan todos ustedes también muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su encuentro virtual de medio. Tiempo ya que no nos vemos. Ahí sí, teníamos Ya, una pequeña silencio, no se preocupe. interferencia. ¿Me Sí. si quiere saludar también? Hola chiquillos, buenos días, espero que estén muy bien. Ojalá lleguen más estudiantes todavía integrándose, ¿cierto? Así que comenzar la mañana, el día estaba bien bonito, hay solcito, así que a nutrirse de nuevos conocimientos el día de hoy. Así es. Bien, iniciemos entonces esta clase y este encuentro virtual con los chiquillos de segundo medio que están ansiosos también para poder iniciar. ¿Qué es lo que nos espera hoy día, Miss? Bien, el objetivo y la actividad de la clase, o las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a trabajar, el objetivo de hoy, ¿cierto? Es la comunicación oral. El OA19, donde vamos a comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportaje, entre otras cosas. Considerando qué es lo que vamos a considerar, de lo que vamos a ver, ¿cierto? Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. Una ordenación de la información en términos de su relevancia, el contexto en el que se enmarcan los textos, el uso de estereotipos, clichés y generalizaciones, perdón. También vamos a ver una proyección, ¿cierto?, de una charla de TED de la educación y de la creatividad. Y vamos a hacer una actividad de comprensión de los indicadores que va a ser por grupo. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Miss. Bien. Tenemos entonces que recordar un poquito lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Al final, o la segunda mitad de la clase pasada, nosotros aprovechamos de introducir un poquito el objetivo que se venía, que era relacionado al tema de la comprensión oral. Más allá de producir un texto oral, ustedes tenían que ser capaces de comprender uno. Y había ciertos criterios para considerar y evaluar si que ustedes realmente saben o no saben comprender un discurso, un texto oral. Y en ese sentido, habían un conjunto de indicadores. Y estos indicadores son lo que mencionó la Miss, los primeros 4 que nosotros vamos a ver, pero sin perder de vista que hay otros más. Nosotros vamos a ver los primeros 4, la postura personal frente al tema y argumentos, por ejemplo, ordenar la información de lo más importante a lo menos importante, en qué contexto se desarrolla esta, o se enmarca esta enunciación. Sí que existen estereotipos, clichés o generalizaciones, y para las siguientes clases nos va a quedar pendiente los otros elementos que aparecen, como pueden ser los argumentos, los elementos de persuasión, para sostener alguna postura, y eso sería en un texto más de carácter argumentativo que de un texto expositivo. El siguiente punto lo mismo, diferentes puntos de vista expresados en los textos, la contribución de imagen y sonido al significado del texto, las relaciones que se establecen entre imagen, texto y sonido, y la relación entre lo escuchado, los temas, y sí que lo podemos nosotros relacionar con algo que hubiésemos tratado en clases. Esos serían los otros indicadores que nos quedarían pendientes, pero hoy día solo vamos a abordar los primeros 4. Así que eso es lo que vamos a realizar hoy día. Posteriormente a eso vamos a escuchar, como dijo la Miss, una exposición, una charla TED, en donde habla un chico de aproximadamente su edad y expone una serie de información que son bastante relevantes respecto de la educación y la creatividad, o cómo se concibe la educación. Y ahí ustedes van a tener que identificar y comprender estos indicadores que les voy a presentar y a explicar a continuación. Primero, el primer indicador que ustedes tienen que tener al momento de escuchar un discurso oral, deben ser capaces ustedes de elaborar, por ejemplo, una postura, y aparte de, por ejemplo, estar en acuerdo o estar en desacuerdo con eso que se plantea, hay que presentar argumentos que lo sustenten. Eso es importante, chiquillos, que a esta altura y a esta edad ustedes ya no dicen sí y porque sí, sino que sean capaces de entregar una serie de razones que justifique su planteamiento. Normalmente nos enfrentamos a ciertos dilemas y nosotros tenemos que decidir y argumentar. Lo vimos, por ejemplo, en el último periodo con el tema del retiro del 10%,
hubo posturas personales frente a la idea y también hubo una serie de argumentos que defendían esa postura personal. Y se lo llevamos, por ejemplo, a un plano más cercano a ustedes, cuando, cuando vamos a hacer convivencia, por ejemplo, cuando hacemos convivencia en el grupo curso o nos decidíamos qué alimento vamos a comer, qué hamburguesa, completo, pizza, empanadas, qué sé yo. Hay posturas y también por qué es la idea que lo digan. Es decir, hay diferentes opciones y si que alguno de ustedes adopta por alguna de estas opciones, que sea capaz también de argumentar. Y así también si es que uno busca, por ejemplo, convencer a alguien, no le va a decir sí porque sí, sino que también debe ser capaz de entregar una serie de argumentos. ¿Por qué, por ejemplo, este grupo es mejor que el otro? ¿O por qué vamos a ver esta película y no vamos a ver esta otra película? O bien yo estoy en acuerdo o estoy en desacuerdo con tu postura, pero tengo que entregar argumentos. Pero en este caso, y hoy día lo vamos a ver en un texto oral, es decir, se va a plantear un argumento y si que yo estoy de acuerdo, tengo que entregar mi argumento que lo sustente. Y eso es lo que ustedes ya deben ser capaces de desarrollar y es lo que vamos incluso a hacer en esta clase. Ese era el primer indicador para saber si que ustedes están comprendiendo o no están comprendiendo un texto oral. Vamos a recordar la definición de texto frente a esto, que texto va a ser todo lo que comunique. Así que, por ejemplo, esa imagen es un texto, porque está comunicando algo. Para que no perdamos de vista que texto se refiere a cualquier cosa que comunica y no necesariamente a las palabras. El segundo indicador tiene que ver con cómo ordenar la información que se presenta. Una persona que ya es competente, que sabe comprender, por ejemplo, cuando alguien está hablando, va a saber distinguir entre la información que es relevante y la información que es menos relevante. Y ustedes ya deberían ser capaces de hacer esto. De hecho, cuando ustedes toman apuntes, cuando yo estoy explicando en clase, o bien ahora sí que alguien que está tomando apuntes, debe ser capaz de identificar qué es lo que tengo que tomar apunte y qué cosas no. Si yo me pongo a contar una anécdota aquí personal, probablemente eso no sea una información relevante. Y eso quedaría eh, en un segundo plano. Eso quedaría en un segundo plano en cuanto a la importancia y la relevancia de esa información. Y vamos a recordar el tema de la idea principal y la idea secundaria. Y acá hay una mini presentación para distinguir cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias. Missy, ¿me puede ayudar con la parte de la idea principal, por favor? Sí, ya. Dice características de la idea principal. Exponen el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. O sea, que quiere decir que no puede eliminarse lo más importante. Posee autonomía y no depende de otra. Que, por ejemplo, esta es muy importante y es central y no tiene que haber cierta otra más para que sea autónoma o independiente, en este caso, lo que estamos ahí hablando. Articula las oraciones del párrafo, que van, ¿cierto?, entrelazadas unas con otras en los párrafos correspondientes, y a veces no se explicita y sí se tiene que deducir, o sea que cuando a veces no está muy explicado y tenemos que deducir tal vez cuál es la idea o qué es lo que se está diciendo, a eso es lo que se refiere. Perfecto. Bien, acá lo principal es que si nosotros sacamos una idea principal, pierde el sentido todo el texto. Por ejemplo, si estamos hablando de los animales y yo saco todo lo que la parte de lo general de los animales y me pongo a hablar solamente de los detalles, va a perder sentido del texto. Por eso dice que no se puede suprimir y por eso dice que es autónoma, porque no depende de estas oraciones secundarias para que tenga un sentido. Eso es lo importante. El sentido que tiene esta idea principal es independiente. Lo mismo, articula las oraciones del párrafo porque todo el párrafo gira en torno a estas ideas principales y como decía el último punto y bien lo explicaba la Miss, no siempre está explícita. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos inferirla, deducirla, no necesariamente va a decir en un inicio o en la primera línea va a aparecer la idea principal, sino que nosotros la tenemos que desprender. Eso es lo que respecta a la idea principal. Y nos quedan también las oraciones secundarias. ¿Mis? También.
Ya. Las características de las ideas secundarias tienen menor importancia que la idea principal. Quiere decir que no es tan importante o relevante, ¿cierto? A la idea principal, en este caso. Amplían, explicifican o demuestran la idea principal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar ciertos ejemplos que demuestren lo que estamos hablando de la idea principal, dando ejemplos. Carecen de autonomía, dependen de la idea principal. En este caso, obviamente, no es dependiente, ¿cierto?, que va a valer por sí misma, sino que tiene que buscar, ¿cierto?, algo para que se demuestre sea o que sea dependiente, en este caso, de lo que es principalmente, de la idea principal. Se articulan a la idea principal del párrafo. Aquí en este caso, si se dan cuenta, a la diferencia que aquí articula las oraciones, aquí ya está viendo con el párrafo completo, ¿cierto? Para ver si realmente tiene, y en este caso debe ir articulado a la idea principal del párrafo en sí completamente. Muy bien. En el caso de esta idea secundaria, como su nombre le dice, si tenemos algo que es primario o principal y algo secundario, una va a ser más importante que la otra. ¿Cuál es su función? ¿Ampliar, ejemplificar o demostrar la idea principal? Si yo estoy hablando de la raza de perro, esa es mi idea principal. La idea secundaria pueden ser los tipos de raza, puede ser características de cada una de estas razas, por ejemplo. Por lo tanto, si yo solamente tomo una parte o una definición o algún fragmento de esta idea secundaria, no va a tener mucho sentido porque se alejaría del tema de las razas de perro. Si yo solamente me pongo a hablar del pelaje, ahí pierde sentido la relación entre la idea principal y la idea secundaria se corta, y eso no debería pasar. Por eso dice el tercer o el cuarto punto que se articulan con la idea principal del párrafo. Dependen de esa idea. ¿Ya? Entonces, esto era como para recordar, porque esta es materia que ustedes vieron hace muchos años respecto de la idea principal y la idea secundaria, pero hace, eh, es relevante recordarlo ahora, porque cuando uno escucha un discurso oral o un texto de distintos medios, de distintas fuentes, en distintos soportes, debe ser capaz de entender la idea principal y la idea secundaria y decir, estas son las ideas principales. Le sirve a usted para aprender, le sirve a usted para esquematizar, le sirve a usted para los propósitos que ustedes estimen más pertinentes, pero el principal es para comprender lo que se está leyendo, lo que se está escuchando. Ese era el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con el contexto en el que se enmarcan los textos. Yeah. Un texto por sí solo no tiene contexto. ¿Ya? Eso hay que entenderlo en este caso, solamente dentro de los textos orales. Va a tener un contexto cuando ese texto sea llevado a una situación social, cuando sea leído, cuando sea interpretado, cuando sea memorizado, cuando sea dicho. Ese se llama contexto de enunciación. Es decir, cuando sea dicho, ahí hay diferentes factores que intervienen e interfieren en este discurso. ¿Qué quiero decir con esto? A partir de las imágenes ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, un contexto formal, vamos a poner acá el puntero láser, un contexto formal va a determinar el tipo de texto. Por lo tanto, ese texto se va a desarrollar en un contexto y tiene que estar de la mano. Lo mismo pasa acá. El tema de una explicación, si es que yo se la hago a niños, también va a interferir en mi discurso o en lo que yo vaya a decir. Y posteriormente, si es que, por ejemplo, mi texto va a ser una representación teatral, también influye. Por lo tanto, el contexto, es decir, donde se vayan a desarrollar los textos, influye en el texto, en la elaboración del texto y en la ejecución del texto. La forma de decirlo, por ejemplo, va a ser distinto en un discurso que en una obra teatral o en una exposición. El vestuario, por ejemplo, va a ser distinto dependiendo del contexto. Las palabras que nosotros empleemos también dependen del contexto. El receptor que nosotros tengamos, lo mismo, ¿cierto? También va a influir en mi texto. Así que texto y contexto van de la mano.
Y en este caso ustedes deben ser capaces de identificar el contexto donde se enmarcan los discursos o los textos. En este caso, por ejemplo, yo estoy ahora haciendo un texto, pero yo lo estoy haciendo también en un contexto virtual, con estudiantes de segundo año medio. Ese es mi contexto. Por lo tanto, la forma de hablar, la forma de explicar, la estoy adecuando a esa situación comunicativa, que es distinto, por supuesto, a cuando tenemos clase de manera presencial. Ahí yo me paso por las salas, que son también otros elementos que intervienen y aportan a la elaboración de este texto y los propósitos que tenga. Pero quiero que se queden con la idea de que el contexto influye en esos textos. Posteriormente nos queda, y finalmente creo que era este el último punto, el uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. En este caso, quizás la palabra más alejada que ustedes no comprendan, porque los estereotipos los vimos el año pasado, las generalizaciones las hemos visto constantemente en varios años, nos queda esto, el cliché. Y a fin de cuentas, cliché significa lo mismo que estereotipos, pero en lenguaje, es decir, en las palabras. Y acá leemos la definición. Un cliché es una idea, frase o expresión que, debido a que ha sido usada eh, muy frecuentemente, o ha sido repetida como aparece acá, pierde esta fuerza o novedad. Es decir, es una idea repetitiva, constante, porque la hemos escuchado siempre, es cliché. La aparición de un cliché en el discurso oral o el escrito, que es el que estamos analizando, indica algo. Y en este caso indica lo que aparece acá, que es falta de creatividad, falta de innovación, poca sinceridad por parte del autor o el orador, porque no se toma la molestia de formular una idea propia. Son ideas que ya existen en el mundo y que nosotros las hemos escuchado. Por ejemplo, nosotros podríamos completar esta oración. Cuando una puerta se cierra, ¿qué viene? Una ventana, Otra se abre, otra dice el se abre, autor. pero por ahí va, ¿cierto? Muy bien. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, o bien una ventana se abre. Si que alguien está terminando con su pareja y le dice, la verdad es que no eres tú, ¿qué dice abajito? Muy bien, Benjamín, ¿cierto? Soy yo, soy yo. Muy bien, Clemente. Son frases que nosotros las conocemos en el mundo porque han sido usadas muchas veces y nosotros incluso sabemos lo que viene, por lo mismo, porque la conocemos. Y la siguiente, todo lo que sube, exacto, tiene que bajar. Muy bien, Tiene que Paloma. bajar, dice. Eso, baja, baja. Muy bien, tiene que bajar. Exacto. Tan impecable. Muy bien, felicitaciones a los chiquillos que están acá muy activos en el chat. Claro, eso es, pues. Eso es un cliché. Nosotros conocemos esta frase porque están en el mundo y han sido tan repetitivas que nosotros podemos anticiparnos a lo que dice. Entonces, si que uno, por ejemplo, está triste y te viene a decir, bueno, todo pasa por algo. En realidad ese todo pasa por algo lo hemos escuchado tantas veces que pierde novedad, lo que aparece acá, ¿cierto? No tiene mucha creatividad, quizá es poco sincero lo que está diciendo el emisor, en este caso, la persona que te está acompañando. Por lo mismo, es importante también identificar si que existen clichés. En el video probablemente que vayamos a ver no vayan a existir esto, pero sí puede que aparezcan estereotipos o generalizaciones. Bien, teniendo claro estos 4 puntos, primero, cuando ustedes escuchen un texto deben ser capaces de elaborar una postura personal y algún argumento que la sustente. Luego deben ser capaces también de ordenar la información de acuerdo a qué es más importante y qué cosa es menos importante. 3, hay que entender también el contexto donde se enmarca el texto, es decir, donde sucede este texto, donde se ejecuta, donde se enuncia. Y finalmente pueden existir estereotipos, clichés y generalizaciones que también debemos ser capaces de identificarlas. Eso es lo que sería la primera parte de una persona que sabe escuchar para comprender y no solo escuchan para contestar. ¿Ya? Eso es importante, escuchar para comprender y grábenselo ahí porque muchas veces, sobre todo en una discusión, las personas escuchan para contestar, para ver qué me dice y cómo yo le respondo, pero no se dan el tiempo para comprender. ¿Ya? Sobre todo las personas cuando actúan a la defensiva. Normalmente contestan para responder
y no para comprender. Perdón, escuchan. Escuchan para comprender. Escuchan para contestar y no para comprender. Ahí sí. Bien, actividad. Actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chiquillos? Como la clase no va de comprender a mí, ni tampoco de tomar apuntes, ni de comprender estos criterios, sino de saber comprender un texto oral, vamos a ver un video. Vamos a ver un videito. Ustedes van a tomar apuntes. En este momento le pueden tomar fotografía a esta diapositiva para que la tengan presente. Vamos a responder estas 4 preguntas. Comparten el planteamiento del autor. ¿Por qué? Dé un ejemplo de su realidad más próxima. 2. Señala al menos una idea principal y 2 secundarias de la exposición. Posteriormente, ¿en qué contexto fue emitida la exposición? Y finalmente, la número 4. ¿Se presentan clichés, estereotipos o generalizaciones? ¿En qué momento del discurso? Ya, eso es lo que nosotros, en realidad lo que ustedes van a tener que contestar. Por lo tanto, vamos a ver el video todos juntos ahora, luego lo voy a dividir en grupos. Pero cuando lo divida en grupos probablemente ya no tengan las preguntas. A ver, a no ser que haga esto, a ver si se puede. Escritorio, preguntas. Ya, ahí sí se subió al chat. Ahí tanto mejor. Bien, veamos el video y lo analizamos. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos 3 millones de veces. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela y ahora trato de entender lo que sentía estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela? Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso?
Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. En las clases de algunos profes o en algunas actividades que ofrecía la escuela. Por ejemplo, cuando iba a practicar para la Olimpiada de Matemática, que era muy distinta a la materia matemática. Mucha gente cree que hay algunas materias que son acordarse cosas de memoria, como historia. Pero no. Hoy todas las materias son acordarse cosas de memoria. Hasta matemática. A mí no me gustaba nada la materia matemática. Es más, me iba bastante mal, alguna vez me la llevé. En la materia matemática hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, recitando. Más por menos es menos. Menos por menos es... Lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa... Y para aprender a hacer estos ejercicios, había que hacer varios hasta acordarse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros, para probar matemática. ¿Para qué más va a ser? Eso era la materia. Pero las Olimpiadas nada que ver. Como cualquiera podía ir, un amigo me recomendó que me anotara y fui a ver qué onda, cómo era. Lo que encontré era algo muy distinto a lo que me esperaba. No había que hallar X. No había que hacer nada mecánicamente. Había que pensar. Acertijos. Les cuento uno. Este es uno de los primeros que vi de este estilo, me encanta. Tenemos 9 monedas idénticas que pesan todas lo mismo, salvo una que no sabemos cuál es, que es un poco más pesada, pero levantándola ni se nota. También tenemos una balanza de esas de platos que podemos usar para poner todas las monedas que queremos y nos dice qué lado pesa más, o si pesan lo mismo. ¿Cómo hacer para encontrar cuál es esa moneda más pesada? Usando la balanza solo 2 veces. Para resolver estos acertijos había que ir probando distintos caminos, fallar, usar la creatividad y compartir ideas con otros, como pasa en la vida real. Y ahí aprendíamos matemática, pero no de memoria, sino aprendiendo a pensar. Cada tanto, mis amigos me pedían alguno de estos acertijos para pensarlo, para ver cómo eran. A mí me gustaba darles alguno como este de las monedas y la balanza. Pero lo que les pasaba a ellos era lo mismo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. No sé. Nunca vi esto en la escuela. No sé cómo se resuelve. Ahí fue cuando me terminé de dar cuenta de que la escuela nos acostumbra a que si no vimos cómo resolver algo puntual, entonces no lo podemos resolver. Y no tenemos nada para hacer más que rendirnos. Yo creo que la vida real así no funciona. También había momentos en los que me sentía libre en las clases. Me acordé de esos profes que hacían cosas distintas, que salían del pizarrón, carpeta, prueba. Como cuando en historia teníamos debates. Elegíamos un hecho histórico, a una mitad de la clase le tocaba apoyarlo y a la otra mitad estar en contra. Eso traía la historia a la realidad y nos la enseñaba haciéndonos pensar, ponernos en el lugar del otro y aprender a argumentar. También me sentía libre cuando dentro de la escuela podía elegir hacer las cosas que me gustaban. Yo tuve la suerte de que en mi escuela nos ayudaran a prepararnos para las Olimpiadas, o dieran algún que otro taller optativo, como el de astronomía. Una vez nos pidieron que poniendo palitos al sol y midiendo sus sombras, calculáramos nosotros mismos el diámetro de la Tierra. Pero en la escuela, muy pocas veces hay espacio para elegir. En estos 12 años tuve que leer un montón de libros, pero de todos esos ninguno lo elegí yo. Y eso pasa en las demás materias también. Los chicos casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir algunos de los libros que leí? ¿Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo? Estoy seguro de que si los chicos tuviéramos dentro de la escuela más momentos en los que podamos elegir, y si las clases nos plantearan más desafíos del mundo real y menos pizarrón, carpeta, prueba, la escuela sería un lugar donde sí querríamos estar. Cada tanto escucho decir que la escuela no tiene por qué ser un lugar en el que los chicos disfrutan. Nada, los chicos van a la escuela a aprender, después llegan a la casa y que hagan lo que quieran. O si no, después entran a la universidad y que sigan la carrera que quieran. Pero esta forma de pensar como que aleja a la escuela de los chicos. Si no nos motivamos ahí a aprender y hacer lo que nos gusta, ¿dónde va a ser? También nos pasa
que cuando tenemos que elegir qué hacer después, muchas veces ya somos zombies. Y no elegimos por nuestras pasiones, sino por descarte, porque la escuela nos apaga. Si nosotros queremos, podemos hacer cambios como estos. Todos nosotros, escuela, chicos y padres, podemos encontrar muchas más oportunidades como estas. Oportunidades para lograr que la escuela no sea copiar y repetir, que no sea para aprobar, y que en vez de pizarrón, carpeta, prueba, sea elegir, explorar, aprender. Y así, en vez de que la escuela nos haga zombies, nos despierte y nos dé verdaderas ganas de aprender. Aprender a componer música, cómo hacer historietas o por qué vuelan los aviones. Grax. Bien, ya estamos de vuelta, chiquillos. Ahí tuvieron ustedes la oportunidad de escuchar a alguien de su edad, alguien que recién había egresado de secundaria. Recuerden que después hay otros niveles más en educación general, así que viene el bachillerato, así que tiene más o menos como su edad. Y ahora las preguntas son estas, que usted tiene que responder. Si comparten el planteamiento del autor, ¿por qué? De un ejemplo de su realidad más cercana, que señale una idea principal y dos secundarias, el contexto de enunciación y finalmente si hay estereotipos, generalizaciones o clichés. ¿Y en qué momento? Para responder esta pregunta vamos a dividir esta sala en grupos y vamos a dar, yo creo que unos 10 minutos para que lo dialoguen, lo socialicen, lo conversen, o 15 minutos, sí, 15 minutos y luego volvemos y revisamos estas preguntas, totalmente al azar. Y también la idea es que vayamos dialogando. Bien, ya estamos todos de vuelta en este grupo grande y nos corresponde dialogar, conversar y a su vez resolver estas 4 interrogantes. A mí si me puede ayudar también en esta parte a resolver las preguntas y yo las voy complementando. Perfecto, mister. Bien. Primera pregunta dice, ¿comparten el planteamiento del autor? ¿Por qué? De un ejemplo de su realidad más próxima. ¿Algún voluntario de algún grupo que quiera o escojo al azar? Porque ¿eran cuántos grupos, mister? 4 grupos. 4 grupos, ya. Uh-huh. ¿Voluntario o elijo al azar? Aquí faltan algunos estudiantes, chiquillos. Recuerden que para la lista yo me fijo bastante y si no están todos, no va a correr la lista como presente, por si acaso. Bien, voy a escoger al grupo número 2, el moderador o representante del grupo número 2, que comparta la primera pregunta, por favor. No sé si habrá moderador, pero puede ser Camila, Eric, la Fernanda Alvarado, Ignacio ¿O algún Blanca, representante? Montserrat López o Tomás Guarda. ¿Quién? Esta era la más fácil, chiquillo, porque esta es más de su opinión. Así es. Del número 2, estamos esperando el grupo número 2, ¿algún estudiante? Tomás Guarda. Uh-huh. Ya, dice mi grupo, opina que sí, porque muchas veces existen clases que nos aburren y que por lo general hacemos siempre lo mismo. Copiamos, escribimos y la prueba como decía él. Y ejemplo de su realidad más próxima. Uh-huh. Escucha, Tomás. No sé Ya, si... ahí la Monse quiere aportar algo, no hay problema. Aporte, nomás No, pero escriba o active su micrófono. falta todavía que desarrolle la respuesta. Falta el ejemplo de la realidad más próxima. Falta desarrollar esa parte. Ah, era lo mismo. Ya, Monse. Ah, ya. Perfecto. Pero pueden hablar por el micrófono mejor para que nadie se adelante. Grande todo. Y faltaría el ejemplo. ¿Y el ejemplo de su realidad más próxima? Yo no entendí bien esa pregunta. Por Dice ejemplo, Mister ahí. si que te ha pasado, no sé, en la clase de lenguaje, decir, sí, mira, el lenguaje tenemos que hacer esto,
que es lo mismo que decía el autor, o en este caso el chico, el emisor. ¿Sí? Era como algo, tu realidad más cercana. O bien, si es que no están de acuerdo, no, porque en mi colegio pasa esto, es todo. Ya igual que sea como algo muy, muy cercano a ustedes. A mí me pasa en matemáticas, dice Muy por bien. ejemplo Ahí la tienen. Monse. Ujú, perfecto, ese era un ejemplo cercano. Por lo Excelente. tanto, yo creo que todos compartimos el planteamiento del autor. En realidad él hace esta reflexión y muchas veces nos hallamos en estas situaciones donde hay poco protagonismo de los estudiantes, donde sí que el profesor no, por ejemplo, eh, no enseña de la forma tradicional, los estudiantes tampoco enganchan mucho, porque, por ejemplo, yo puedo hacer un trabajo en grupo y que ustedes cojan un tema libre para disertar, quizás eso no los motiva tanto como que uno esté más encima, ¿ya? Entonces igual hay como que ir adecuando muchas prácticas, pero sí encuentro que hay poco protagonismo, sobre todo en los primeros cursos. Ahora con tercero y cuarto medio es distinto, porque ahí ya tienen lo electivo, ahí ustedes escogen su programa, incluso en el electivo de lenguaje elaboramos entre todo el plan lector, por ejemplo, qué libros quieren leer, etcétera. Así que ahí hay más libertad en tercero y cuarto medio. Por ahí cuando tienen un criterio más formado, porque imagínate si le damos la libertad así como de hacer lo que quieran para aprender a los niñitos de primero básico, segundo básico, probablemente no avancemos mucho en el sentido del aprendizaje. Pero bien, bien. La pregunta número 2, Miss. Continuamos entonces. Le voy a pedir al grupo número 3 la respuesta de la pregunta 2. Dice, señale al menos una idea principal y dos secundarias de la exposición. Grupo número 3, el encargado o alguien que quiera hablar o escribir, puede activar su micrófono. Esteban va a Ok, escribir. dice, sí, Esteban. Perfecto. Esteban, está ahí, estamos esperando. Y que se vaya preparando para la pregunta número 3, el grupo número 1, por favor. Y para el número 4, el grupo número 4. Ya. Ahí vamos a estar listos. Perfecto. Entonces la pregunta 3 puede Sí. ser Amanda, Prieto, Isis, Nicolás, Romina o Simon. Y la pregunta 4 puede ser Clemente, Cristóbal, Maite, Montserrat o Rubén. Estamos esperando entonces mientras Sí, Esteban no, sí la escribe. hicimos porque yo igual estuve trabajando en este Ah, grupo, ya. así que terminamos de hecho bien todas las preguntas, mister, así que ahí el Ah, Esteban está. está ¿Ya escribiendo. respondieron las dos? Todavía no. Espera un poquito Está que ansioso. mister no se escucha. No, no está, estamos hablando nosotros, no, Maite. Ah, ya. Esteban, como respuesta, Dice. como idea principal, la escuela es repetitiva y no se enseña cómo se debe. Eso sacaron Perfecto. como conclusión Ujú. grupal. Como la idea Muy bien, principal. Esteban. Ujú. Falta Exactamente, la idea principal. la idea secundaria. Sí, ya, faltan las ideas secundarias y estamos ahí tan muy ansiosos para responder. ¿Y alguna idea secundarias? Que pueden ser como ejemplos que se daban. Recuerden que podía ser explicaciones o ejemplos de esta idea. O por qué, por ejemplo, lo que dice Esteban, ¿qué ejemplos tenemos que la escuela es repetitiva o que no se enseña como se debe? Recuerden que las ideas secundarias dependen de esa idea principal. Esteban dice, como idea secundaria, los alumnos deberían tener espacios como debates o concursos y también los alumnos hacen lo que les gusta, como dibujar o lo de los aviones. Eso señala Perfecto. como idea Muy bien, secundaria. Muy bien, ¿cierto? Esteban. Espacios orientados primero al hacer cosas y en una segunda instancia a escoger. Así que muy bien, a desarrollar actividades que sean de acuerdo a su interés. Y eso también puede ser considerado como una idea secundaria porque dependen de esta idea principal. Así que muy, muy bien, chiquillos. Y las personas que me están escribiendo por interno también muy bien. ¿Ya? Ellos saben quiénes son. Sí. Ya, pregunta número 3 entonces, ¿se está listo el grupo ahí? ¿En qué contexto fue emitido la exposición? La pregunta 3 me la tenía que responder el grupo 1. ¿Algún representante si puede activar su micrófono o por el chat? El contexto es en el lugar abierto con personas. Dice ahí Benjamín Prieto. El contexto es en un lugar abierto con personas, como un discurso. Por ahí vamos acercando, ¿no es cierto? Ujú. Porque un lugar abierto con personas puede ser un parque. Es un lugar abierto con personas.
Falta ahí un poquito más de información. Un discurso ya se enuncia, entonces un lugar cerrado. En un lugar cerrado. Ya un lugar cerrado, ahí nos estamos acercando. Y muy bien, perfecto. Don Esteban, sí corresponde, así que estamos bien. En ese caso es una charla. Esteban me lo escribió en privado y aprovecho de Ah, sacarlo ya. de lo privado para explicarlo a los Perfecto, públicos, Víctor. para ayudar también a que el grupo. Es una charla de carácter formal, de índole expositiva, y en este contexto formal, y como es una charla con una audiencia, ese es el contexto donde el sujeto está hablando. No está hablando, por ejemplo, en un curso, quizás si está hablando con su compañero, hubiese empleado un tono distinto, una velocidad distinta, palabras distintas, etc. O si está con su familia, su mamá, lo mismo. Pero el contexto es en pública, una situación pública y como una especie de discurso, pero en realidad es una charla, una exposición. Así que muy, muy bien, Esteban, y Benjamín Prieta, ahí complementamos un poquito. Excelente. Última pregunta entonces, el número 4, el grupo 4 también, por favor. ¿Se presentan clichés, estereotipos o generalizaciones? ¿En qué momento del discurso? ¿Hay el grupo número 4? ¿Alguna persona que pueda escribir o activar su micrófono? La Maite dice, Ujú. él generaliza y quizás no todos los alumnos piensan de la misma forma. Quizás para algunos es la forma ideal, esa rutina y es su mejor forma de aprender. Perfecto. Muy, muy bien, Maite. Bien, hay unas generalizaciones, ¿ya? Primero, habla de que no se nota mucho, pero habla en realidad como que todos los colegios de todos lados hacen lo mismo. Y hay otro tipo de escuelas, que no son las tradicionales, como son las escuelas Montessori, como son las escuelas de otro tipo, y sí, en ese caso, si hay libertad para poder escoger, si hay mayor independencia por parte del estudiante. Así que ahí en ese sentido sí hay una generalización. Y también lo que menciona Maite relacionado a los estudiantes. También se está generalizando con que todos creemos esto y no hay mayor fuente para dar esa creencia como por acertada o por aceptada. Dice, todos creemos esto y todos compartimos como esta idea. Clemente menciona, nosotros encontramos una palabra cliché, la cual es, la escuela es como una cárcel. Lo mismo, ¿cierto? Muchas gracias, Clemente. De hecho, también lo he escuchado en el colegio, que parece una cárcel, ¿cierto? Que ustedes mencionan. Y lo hemos escuchado varias veces, por lo mismo termina siendo una especie de cliché. Y en el momento del discurso, y ustedes ahí también lo mencionaron, en qué momento lo enunciaba. Así que muy, muy bien, chiquillos, muy bien por su aporte, por su actividad. Estamos justito a la hora, de hecho nos pasamos un par de minutitos. Pero bien, bien. Lo importante es que fomentemos el diálogo. Chiquillos, si quieren hablar por micrófono sería lo ideal, porque facilita la interacción más fluida. Y eso sería lo pertinente también para que lo comencemos a emplear. Ya se dieron cuenta que traté de abarcar cuatro criterios y quizá el tiempo se nos hizo poco. Vamos a tener que reducir para la siguiente clase la cantidad de criterios, quizás dejarlo en 3, para darme espacio a esto, a la interacción, al diálogo, al conversar, a hablar entre nosotros, porque eso nos está faltando un poquito, sobre todo con este curso. No tanto chat, sino más bien más micrófono, más interacción directa. Y en esto, cuando yo hago trabajo en grupo, por ejemplo, la idea es que también ustedes puedan interactuar, puedan conversar, puedan apoyarse entre ustedes, y no es un trabajo tan individual. Por eso le doy la libertad para que ustedes puedan encender su micrófono, su cámara en ese momento en el que están realizando una actividad, porque cuando hacíamos las clases, por ejemplo, y llegaba el momento de la actividad, ustedes conversaban, primero hablaban con su compañero y después del ratito comenzaban recién a realizar la actividad. Y eso también es lo que les solicito, porque eso también facilita esto de dialogar y sentirse en un contexto más agradable, más ameno. Muy bien, quedamos hasta aquí entonces, chiquillos. La siguiente clase vamos a seguir avanzando en la comprensión oral y espero que esta clase haya sido productiva para ustedes, que hayan podido comprender esta parte, que hayan podido también valorar la importancia de poder comprender un discurso oral. Así que nos estamos viendo, chiquillos, y que tengan una muy bonita tarde. Chao, ¿Listo? chao, chiquillos, que estén bien. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Nos estamos viendo, Chao, chiquillos. chao. Chao, chao.